Si se fijan, tenemos como index de lo que sería categoría esta tabla HTML que de acuerdo a dependiendo de la cantidad de registros que nosotros tengamos, en este caso en la tabla categoría, vamos armando nosotros de forma dinámica una tabla, ¿sí? Entonces, esta tabla, como les dije, dependiendo de la cantidad de registros, puede tener acá un montón de filas y de repente ya teniendo varias filas se dificulta lo que podría ser la búsqueda como para poder modificar o eliminar un registro. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es agregarle un plugin de jQuery, de Bootstrap, que ya nos va a agregar todas las funcionalidades de búsqueda y de paginación para esta tabla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar un ejemplo. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Hola. Sí, se escucha. Sí, profe. Ya. Entonces, ese plugin del que estoy hablando se llama Datatable. Yo lo que voy a hacer es irme al navegador y voy a buscar en este caso ejemplos de Datatable Bootstrap. Entonces, acá me aparece una opción. Vamos a entrar a verificar y nos presenta un ejemplo con una tabla HTML con un montón de registros donde nosotros ya podemos definir de a cuántos registros se van a estar visualizando, en este caso en la tabla HTML. También tenemos un buscador ahí incorporado. A medida que yo voy escribiendo, eso ya se va filtrando en línea en lo que sería nuestra tabla HTML. Y en caso de que tengamos varias páginas, en la parte inferior ya aparece lo que sería la paginación. Entonces, esto mismo es lo que nosotros le vamos a estar agregando a lo que sería nuestro desarrollo. Volviendo al ejemplo que teníamos, eso que acabo de mostrar es lo que se debería aplicar, en este caso, en la tabla de categorías. Entonces, yo voy a parar un rato la ejecución y vamos a hacer lo siguiente. Después de haber observado el ejemplo, si se fijan en la parte de abajo, aparecen todos los recursos que nosotros necesitamos para lograr incorporar ese plugin a nuestro proyecto. Si se fijan, vamos a la parte de CSS. Entonces, acá aparecen los recursos que yo necesito incorporar, en este caso, a mi plantilla HTML. Recordemos que de la clase pasada, nosotros ya estamos haciendo uso de una plantilla que sería la plantilla que admin LTE. Entonces, todo el HTML que nosotros manejamos está ahí. Solo el contenido, que sería la parte dinámica, es lo que va cambiando, es lo que vamos metiendo mediante render body, en lo que sería el centro de esa plantilla. Esa plantilla nosotros la tenemos acá. Entonces, sobre esa plantilla yo voy a estar trabajando. Voy a la parte del CSS y no voy a necesitar lo que sería el bootstrap.css porque eso ya está incorporado en mi plantilla. Lo que voy a estar necesitando sería este segundo recurso que dice datatable.bootstrap4.min.cs. En este caso sería un recurso que está en línea, entonces yo voy a estar copiando esa dirección y voy a lo que sería mi plantilla.html como para agregar ese recurso CSS.
En este caso vamos a hacer uso de la etiqueta link, que vamos a especificar que va a ser una hoja de estilo, y vamos a pegar esa URL del ejemplo de Bootstrap. En este caso yo no estoy necesitando descargar ningún archivo porque, como les dije, voy a estar haciendo uso directamente del archivo, que en este caso se encuentra en un repositorio. Solo necesito tener acceso a internet como para poder acceder a ese archivo. Paso nuevamente a lo que sería mi ejemplo y voy a la parte de JavaScript. En la parte de JavaScript me aclara que él necesita utilizar el archivo o la librería jQuery. Entonces, este primer enlace yo no necesito copiar debido a que mi plantilla HTML ya cuenta con el enlace correspondiente al archivo jQuery. Entonces voy a copiar este segundo enlace que dice jQuery.datatable, copio esa dirección, voy a mi plantilla nuevamente, voy en la parte de abajo, porque en la parte de abajo teníamos las referencias a los archivos JavaScript, acá justamente, y mediante la etiqueta script, en este caso voy a estar agregando el archivo jQuery.datatable.min.js. En el caso de los archivos de JavaScript hay otro enlace, por lo que voy a preparar esto como para poder copiar este segundo archivo, datatable.bootstrap. Entonces le doy copiar enlace y ahí ya tengo la referencia, en este caso a mi archivo CSS, que me va a permitir incorporar data-tables a mi plantilla, y a los dos archivos, en este caso JavaScript, que van a estar trabajando con las tablas, con los data-tables. Seguidamente paso de vuelta al ejemplo y se ve que dentro de JavaScript hay un código JavaScript que necesita ser agregado, en este caso, a mi plantilla. Entonces vamos a copiar este código. Voy a agregar una etiqueta script. Y acá va ese código JavaScript. Si se fijan en este código, hace uso de la librería jQuery porque el selector en jQuery sería el símbolo del dólar. En este caso estamos seleccionando un elemento. ¿Cuál es ese elemento? En este caso sería el documento en sí, la página HTML que se está cargando. Entonces, básicamente lo que hace este código es seleccionar el documento y hacer uso del evento ready, que sería una vez que el documento se haya cargado. Una vez que la página se haya cargado, se va a estar ejecutando esta función que vuelve a seleccionar un elemento por ID. En este caso aparece el numeral, se está haciendo una selección por ID, por identificador, y como hice ejemplo, yo lo voy a estar cambiando. Lo voy a poner, en vez de ejemplo, le voy a poner mi tabla. Entonces, cuando él llega a encontrar un elemento dentro del documento, un elemento que se llame, cuyo ID sea igual a mi tabla, a ese elemento le va a estar aplicando la función o el método datatable. Y esto va a hacer que mi tabla, porque a una tabla yo le voy a estar nombrando de esta manera, adquiera todas esas funcionalidades y esa apariencia que nosotros estábamos viendo en este caso, en este ejemplo de Bootstrap. Entonces ya está preparado lo que sería mi plantilla, incorporé el CSS, incorporé los archivos JavaScript, más el código JavaScript que le va a estar asignando a mi elemento, mi tabla, lo que sería la parte de datatable o básicamente el plugin datatable. Entonces vamos a hacer una primera prueba.
vamos a ir a lo que sería nuestra vista index de categoría. Y recordemos que en este caso habíamos borrado toda la estructura de lo que sería el HTML porque empezamos a hacer uso de una plantilla, que es lo que se ve en la parte superior. Seguidamente ya aparece el contenido que se va a estar mostrando en el centro, en la parte del medio de esa plantilla, y vemos que aparece un título, luego aparece un enlace como para dar de alta una nueva categoría, y luego ya aparece una tabla, en este caso, que tiene código de descripción, está activo, y sus valores que se ven en esta parte que estamos armando, en este caso de forma dinámica. Entonces, básicamente lo que yo tengo acá es una tabla HTML. Esta tabla, si se fijan, no tiene ningún ID. Lo que le habíamos agregado es una clase que hace uso de clases Bootstrap para que cambie ciertos aspectos o de repente le dé cierta apariencia a lo que sería mi tabla HTML, para que no sea una tabla sencilla. Pero faltaría agregarle a un ID. Si esta es la tabla a la cual yo le estoy queriendo agregar el plugin Data Table, el ID que le tengo que agregar sería en este caso mi tabla. ¿Por qué? Porque en mi plantilla este código JavaScript está seleccionando un elemento cuyo ID es igual a mi tabla. Y a ese elemento, que debería ser un Data Table, le está asignando el plugin Data Table. Entonces es por eso que esto queda de esta manera. Es por eso que a mi tabla le asigné el ID mi tabla para que este código pueda surtir efecto sobre esa tabla HTML. Entonces vamos a probar hasta acá. Voy a ir a lo que sería el mantenimiento de categoría, que debería ejecutar inicialmente la acción index. El index terminaba armando una tabla dinámica, que es la que ustedes ven en pantalla, y gracias a que cuando se cargó el documento, se seleccionó la tabla cuyo ID era igual a mi tabla, ahí nosotros le agregamos el plugin, haciendo uso del método .datatable. Entonces, gracias a eso es que ya tenemos estos elementos incorporados, que sería un plugin justamente para tablas. Y en este caso ya tengo incorporada, por ejemplo, una búsqueda sin que tengamos que haber programado nada, sin que tengamos que haber hecho nada desde cero. Lo único que hice fue preparar mi tabla e incorporar un plugin. El plugin en este caso se encarga ya de hacer el resto. Entonces, en caso ya de que tengamos acá varios registros o un número mayor de registros, vamos a tener las paginaciones correspondientes, vamos a poder determinar de a cuántos los registros se van a estar mostrando, y lo más importante ya es tener incorporado un buscador bastante dinámico. No sé si hay dudas hasta acá, algo de repente fue un poquito rápido y no les quedó claro.
Profe, toda la tabla que utilicen ese ID, mi tabla, va a tener este efecto, ¿verdad? ¿Preguntas? Hola. Vuelvo a preguntar, ¿les quedó claro lo que acabamos de agregar al proyecto? Profe, hola. La verdad que no. ¿Puedes probar de vuelta? Acabo de subir ahí el volumen. Hola. Hola. Pregunta de vuelta, por favor, porque no escuché. Profe, ¿vos escuchás? ¿Nos escuchás? No, no escuchás. Hola, hola, ¿Quién preguntó algo? hola. Probando. Uno, dos, Cristian, ¿puedes probando. hablar, por favor? Hola, hola. Hola, profe. Hola. Hola. No, la verdad que no. A ver, un ratito. No le... Vamos a ver si me falta activar algo. Un ratito. Ahí me pueden hablar de vuelta, por favor. Hola. 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 Probando. Uno, Hola. dos. ¡Hola! Hola. 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 No les escucho. A ver, voy a...
Hola. Ahí pueden probar de vuelta. Hola. Sí, ahí le escucho. Ay, Bien Al ahí. fin. Bueno, me dijeron que tenían muchísimas preguntas. Vamos a comenzar entonces. Profe, yo te pregunté nomás si es que, por ejemplo, todas las tablas que tienen ese ID de mi tabla va a tomar la característica del buscador y de la paginación y eso. Asimismo, por eso es importante que a la tabla que nosotros queramos que tenga esa apariencia, le asignemos el ID, en este caso mi tabla. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, me voy a lo que sería la plantilla. ¿Qué pasa? La plantilla es una sola, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, y es la plantilla que nosotros usamos en todas las páginas que vamos creando en nuestro proyecto. Entonces, si se fijan en la parte de abajo de la plantilla, aparece un código JavaScript que básicamente lo que hace es, una vez cargado el documento o la página HTML, busca dentro de ese HTML un elemento que nosotros ya sabemos que va a ser una tabla cuyo ID sea igual a mi tabla. Porque acá le pusimos el numeral diciéndole que queremos que el ID sea igual a mi tabla. Y una vez localizado el elemento, él asigna el plugin. Entonces, en cualquiera de mis páginas que hagan uso, obviamente, de esta plantilla, en cualquiera de las páginas que hagan uso de esta plantilla, si nosotros tenemos una tabla cuyo ID es igual a mi tabla, va a contar con el plugin que estamos viendo. profe, ¿Sí? ¿y dónde hace esa consulta? Que es lo que se ingresa sea igual a tu tabla, en el código. ¿Te referís a esto? A esto que estoy escribiendo, por ejemplo, ahora. Sí. Sí, eso ya se encarga de hacer el plugin. Ah, Esa es justamente la ventaja, o sea que nosotros no tenemos que codificar nada de eso. Lo único que hicimos fue hacer uso ya, es lo que pasa cuando hacemos uso de un framework, en este caso hacemos uso de un plugin que ya hace esa tarea. Él lo que básicamente hace es toma inicialmente todo el contenido de esta tabla y ya se encarga de brindarnos estas prestaciones. La codificación ya lo hace el plugin. y de nuestra parte es solo declarar ese, no sé si llamarle atributo en el código que mi De nuestra tabla. parte sería primero descargar o hacer referencia a los recursos del plugin DataTable, que vuelvo a repetir sería una hoja de estilo, que es lo que se ve acá, datatable.bootstrap. En la parte de abajo incorporar los dos archivos del tipo JavaScript, preparar un código en alguna parte donde todas las páginas van a tener acceso, en este caso por eso está en la plantilla. Si no hacíamos uso de plantilla, este código iría en cada una de las páginas, ¿sí? Pero en este caso, como todas nuestras páginas van a hacer uso de esta única plantilla, el código JavaScript que busca un elemento mi tabla y le asigna el plugin, una vez cargado el documento, va acá. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Agregarle el atributo o la propiedad, en este caso ID, a la tabla que yo quiero que incorpore esa apariencia. En este caso sería mi tabla. ¿Y qué fue lo que hicimos? Le agregamos el ID, mi tabla. Ahí está, ya respondiste mi pregunta. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir ahora al iCampus y ustedes van a hacer o van a estar haciendo después lo mismo, porque en la caja 12 aparece una carpeta llamada materiales de la clase. Sería esta. Una vez que ustedes descargan esto, si se fijan, tiene un punto RAR que contiene a su vez archivos SQL. El primero de ellos sería script nueva tabla unidad de medida. Este script ustedes van a estar corriendo en el Management Studio sobre lo que sería la base de datos restaurante, y ese primer script les va a crear a ustedes una tabla más. Entre todas las tablas que ustedes ya tenían, le va a estar creando esta tabla unidad medida. Aparte de crearle la tabla unidad medida, que va a tener ahí un ID, una descripción, va a estar creando una clave foránea, una relación entre unidad medida y producto. ¿Por qué? Porque en producto aparece un atributo, un campo llamado unidad medida, y este campo sería una FK que va a estar viniendo de la tabla nueva unidad medida, que tiene un ID y una descripción. Eso es lo que hace el primer SQL que aparece en la carpeta de material. Seguidamente van a correr o van a ejecutar el script que dice script procedimiento almacenado unidad medida. Una vez que ejecuten ese archivo SQL, ese script, en la parte de procedimientos almacenados, ya van a tener creados todos los procedimientos que van a trabajar sobre la tabla unidad medida. Va a estar el procedimiento para insertar, para modificar, eliminar y consultar registros de la tabla unidad medida. Vamos a verificar, acá aparece el que es para actualizar, este sería para consultar, insertar, y por acá está el procedimiento que me va a servir a mí para poder eliminar un registro de esa tabla. El tercer script que van a ejecutar sería el de procedimiento almacenado para producto, que va a hacer lo mismo. En este caso va a estar agregando actualizar producto, insertar producto, eliminar producto y consultar producto. Hay una pequeña diferencia en relación a los primeros procedimientos almacenados que habíamos preparado para categoría. ¿Se acuerdan que en el caso de categoría teníamos procedimientos para insertar, actualizar, eliminar, recuperar una categoría y recuperar todas las categorías? En este caso vamos a tener las 5 funcionalidades, pero metidas en solo 4 procedimientos. ¿Por qué? Porque acá aparece, si se fijan, el que es para insertar producto, eliminar producto, actualizar producto. Hasta ahí tenemos 3, pero nos faltan 2 operaciones. Una que me permita a mí recuperar todos los productos y otro que me va a estar permitiendo a mí recuperar un producto en particular. Esas 2 últimas funcionalidades que mencioné van a estar solamente en lo que sería el procedimiento consultar producto. O sea, el procedimiento SP consultar producto ya me tiene que servir a mí para hacer ambas cosas. Vamos a verificar cómo lo hace. Aparece la declaración de lo que sería el procedimiento, y si se fijan recibe un parámetro. Ese parámetro hace referencia al ID del producto. Seguidamente
hace un select asterisco, trayendo todos los campos, en este caso de la tabla producto, ¿sí? Luego incorpora dos inner join, uno a la tabla categoría para poder recuperar la descripción de la categoría, sería esto, y el otro inner join sería para recuperar la descripción de la unidad de medida. Si se fijan, este campo de descripción de categoría va a tener como alias o como campo de salida la palabra categoría, y en el caso de descripción de unidad de medida va a tener como campo de salida unidad medida. Eso es importante también verificar, porque vamos a estar haciendo referencia después desde nuestro código a estos campos. Voy a la parte de la condición where. Si se fijan, aparece la condición donde producto ID sea igual a lo recibido en el parámetro. Entonces, si yo tengo mi tabla de productos y quiero recuperar el producto ID 2, acá yo voy a estar recibiendo 2. Entonces, lo que va a pasar acá es que va a igualar producto ID es igual a 2. Entonces, me va a estar recuperando una sola fila. Si yo necesito traer todas las filas de la tabla producto, yo le voy a estar pasando a producto ID 0. ¿Por qué? Porque va a venir a hacer este select y va a aplicar la siguiente condición. ¿Producto ID es igual a 0? No va a haber ningún producto cuyo ID sea igual a 0. De 1 para adelante no hay. Pero aparece el OR que va a hacer lo siguiente, o va a preguntar lo siguiente. En este caso, @producto ID, que fue lo que recibimos acá, según mi prueba de escritorio, mi ejemplo sería 0, y ahí va a preguntar si 0 es igual a 0. Con lo que esta condición va a dar verdadera. Como estamos con un OR, cualquiera de las condiciones nomás necesitaba ser verdadera, entonces con eso logro traer finalmente todas las filas de la tabla producto. Repasando, si quiero una ID en particular, le voy a pasar ese valor acá. Si quiero traer o recuperar todas las filas de la tabla producto, le voy a estar pasando a producto ID, le voy a estar pasando 0. Con eso se va a estar cumpliendo esta condición, y esa condición va a hacer que vengan todas las filas de la tabla producto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ya. Eso es lo que van a hacer con los SQL que van a descargar. Van a correr los 3 y ya van a tener todo esto que acabo de mostrar. Otra cosa que hay que verificar en sus bases de datos locales es que la tabla producto, en lo que sería su identificador producto ID, tenga especificación de identidad, porque creo que en una de las versiones, pues la primera versión, esto no estaba marcado. Entonces ustedes en sus casas, en sus máquinas, van a estar agregando la especificación de identidad a producto ID. Esto van a encontrar con no, ustedes le van a poner sí, de manera que no tengamos que pasarle valor al producto ID. Luego paso a lo que sería nuestro proyecto. Profe, antes de continuar. Hola. Sí, antes de continuar. En, Sí. en alguna de las cajitas está la última versión de la base de datos. Con las Creo que lo que puedo hacer es subir después esta, o sea, el script de esta, o un backup, como para que puedan con quitarlo de ahí. Sí. Así mismo. Si el tema de los procedimientos almacenados nosotros vamos a hacer o ya No, están. en este caso, esos están materiales, y ustedes ya lo que van a hacer es correr los scripts. Ah, ok. Gracias. Vuelvo a repetir, primer script crea la tabla unidad medida y hace la relación con producto. Segundo script, procedimientos almacenados para unidad medida. Tercer script, procedimientos almacenados para producto. ¿Ok? Entonces, ahora ya paso a lo que sería el proyecto y vamos a hacer lo siguiente. Dentro de lo que sería nuestra capa de modelo, donde aparece acá el proyecto clase restaurante, actualmente tenemos la clase categoría, la clase tipo usuario y usuario.
Entonces, en esa carpeta también aparece la clase, o aparecen las clases de unidad, medida y producto, que ya están codificadas. Entonces nosotros, ya que está ya el archivo codificado completamente, ya existe, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic derecho, agregar elemento existente y vamos a ir hasta esa dirección. Me voy a clase 12, yo había descargado acá lo que serían materiales y acá aparecen los dos elementos que les había dicho, que les había mencionado, las clases unidad, medida y producto. Le damos a agregar y ya me aparece en este caso unidad, medida acá con todos sus atributos, todo ya codificado, las propiedades. Y en la parte de métodos ya tenemos el método insertar, que hace referencia o hace uso de este procedimiento que ya fueron creados con los scripts. Tenemos el actualizar, el eliminar y acá tenemos dos métodos que hacen referencia al mismo procedimiento almacenado, que fue lo que expliqué recién. Lo mismo va a pasar con producto. Si se fijan, acá tenemos recuperar el registro, que recibe un ID, y ese ID es lo que le termina pasando como parámetro al procedimiento almacenado SP consultar unidad medida. Este método devuelve un objeto del tipo unidad medida. Me voy a la parte de abajo para mostrar lo que sería el código de recuperar registro unidad medida, que por su parte devuelve un conjunto de filas y columnas, devuelve un data table, hace referencia al mismo procedimiento almacenado, pero como él necesita recuperar todas las unidades de medida, le pasa como parámetro 0, que fue lo que había explicado yo en la parte de procedimientos almacenados. Voy a lo que sería producto, ya todos los atributos, todas las propiedades. Y todos los métodos para la tabla producto. La misma cosa con la parte de recuperar registro. Hacemos referencia al mismo procedimiento almacenado, pero el parámetro que le pasamos es lo que termina siendo diferente. Acá le pasamos una ID en particular. Acá yo necesito recuperar todos los registros de la tabla producto, por eso le paso al mismo procedimiento, le paso el valor 0. ¿Qué retornamos? Data table. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que estos métodos fueron implementados a nivel de clase, por eso es que llevan la palabra reservada shared, con lo que yo no necesito crear un objeto para invocar a este método. Basta con que yo ponga el nombre de la clase, punto, nombre del método, como para poder utilizar esto. Entonces eso es lo que le van a estar incorporando ustedes a sus proyectos. Ya teniendo el modelo, lo que nosotros hacemos es después crear los controladores. Ahora vamos a trabajar una primera parte de lo que sería el desarrollo para el mantenimiento del producto. Entonces voy a la parte de controladores, le vamos a dar agregar y le vamos a dar controlador. Controlador en blanco, nombre del controlador sería producto controller. Y acá las acciones que vamos a estar manejando cuando creamos un mantenimiento, un ABM, serían las mismas de siempre. Tenemos una primera acción index que me va a estar retornando una vista donde yo voy a visualizar en una tabla todo el contenido de esa tabla, en este caso la tabla producto. Pero
antes de retornar la vista necesitamos pasarle ese view data con esos registros, ¿sí? Entonces vamos a crear un data table. Creo un data table, luego cargo ese data table con lo que sería producto, pero como es un nuevo controlador, necesito importar acá el espacio de nombres, clase restaurante, y ahora sí voy a poder hacer referencia a la clase producto punto recuperar registros producto. Es el único método que me en este caso sugiere, porque es el único método shared o método a nivel de clase que fue implementado en la clase producto. Recuperar registro producto, que si se fijan devuelve un data table, entonces esta asignación es válida. Seguidamente voy a crear un view data, que sería como un repositorio al cual yo puedo hacer referencia del lado de la vista. Entonces le voy a llamar a este view data productos. View data productos. ¿Qué le voy a asignar? Le voy a asignar el contenido de mi data table en forma de lista. Seguidamente aparece el return view, que me debería mostrar, como les dije, una tabla HTML que se va a estar cargando gracias al recorrido que nosotros vamos a hacer de este view data. Voy a guardar, agrego la siguiente acción, que sería el create. El create también nosotros tenemos que retornar una vista. Sería la vista justamente que me va a presentar a mí un formulario como para que el usuario pueda ingresar los datos, y después nosotros vamos a crear otro create, una sobrecarga como para poder recibir esos datos del lado de la vista. En este caso tenemos varias FK. Voy a lo que sería el diseño de producto y tenemos un campo FK. Primero de ellos sería unidad de medida y aparece otro que sería categoría. Entonces, ¿qué hacíamos cuando necesitábamos mostrar un formulario donde algunos de los campos eran del tipo foráneo? Eso nosotros lo hacemos en forma de un combo mediante un select. Entonces lo que hacemos es pasarle la lista de registros que se van a estar mostrando como opciones en esos combos dentro del formulario. Vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a crear un data table que se va a llamar categoría. Desde categoría as new data table. Ya tengo mi data table, ahora necesito llenar ese data table. Categoría fue uno de los primeros desarrollos que hicimos, y cuando eso nosotros no habíamos agregado todavía los métodos shared, por lo que yo me veo en este caso obligado a declarar un objeto, una variable que va a ser finalmente un objeto del tipo categoría. ¿Y para qué hago eso? Para poder invocar al método recuperar categoría. Entonces ahora dt se va a cargar, de categoría se va a cargar con lo que sería de categoría punto recuperar categorías, que era el método que me retornaba la totalidad de filas de esa tabla. ¿Y por qué no lo hice directamente así? Porque tuve que crear un objeto y luego invocar al método recuperar categorías de ese objeto, porque si nos vamos a la implementación de recuperar categorías de categoría, no fue implementado mediante shared. En este caso, por eso tuve que crear el objeto y luego invocar a su método. Lo que sí es que hasta acá todas las categorías ya están contenidas dentro del data table de T categoría. Ahora tengo que pasarle eso a la vista. Entonces voy a crear un view data que se va a llamar categoría y le vamos a asignar de T categoría
en forma de lista. Todo esto fue justamente para pasarle las categorías a la vista y que la vista pueda meter eso dentro de un combo box. Necesito hacer lo mismo para lo que sería el campo unidad de medida. Pero unidad de medida yo ya sé que su método de recuperar el registro de unidad de medida fue implementado mediante Shared, entonces puedo hacer directamente esto. Creo un ViewDataMask. En este caso le pongo unidades medida y le voy a asignar lo siguiente. Hago referencia a la clase unidad medida. No creé un objeto, hice referencia directa a la clase unidad medida. Punto. Y entre los métodos a nivel de clase aparece recuperar registro categoría, perdón, registro unidad medida, que no recibe ningún parámetro y que me devuelve un data table. Básicamente me devuelve todas las unidades de medida. Es lo que yo necesito. Pero en este caso, la asignación no puede ser directa. ¿Se acuerdan que le teníamos que agregar el método que convertía eso a lista? Entonces queda así. Repasando un poco, para lo que fue categoría tuve que escribir, en este caso, 4 líneas de código para finalmente pasarle el listado de categoría. Y lo mismo, pero para unidades de medida lo hice en una sola línea. ¿Por qué pude hacer eso? Vuelvo a repetir, porque este método fue implementado mediante Shared en esta clase. Ahora sí, después de haberle pasado las categorías y las unidades de medida, puedo retornar una vista que básicamente va a ser un formulario. Ese formulario va a ser llenado por el usuario y cuando finalmente él decida enviar los datos, esos datos los vamos a estar recibiendo en otra acción llamada también create, pero que va a ejecutarse mediante el método HTTP POST. O sea que como los datos de un formulario los enviamos mediante el método POST, lo vamos a estar recibiendo nosotros acá. Function create va a recibir un parámetro que se va a llamar form, que va a ser del tipo form collection. Y lo tenemos así. Esta sería la estructura de la acción que va a recepcionar esos datos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a crear un objeto del tipo producto. Luego me voy a encargar de asignarle valor a cada una de sus propiedades. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. La primera propiedad sería, en este caso, pcódigo. No es el ID, porque si se fijan tenemos el ID y luego viene un código interno para el comercio, que sería el código del producto. Vuelvo a repetir, no es el ID, en este caso es un texto. A pcódigo le vamos a asignar lo que recibimos desde el formulario, desde el elemento código. Luego viene el nombre. Luego creo que venía costo. Preparación en realidad. No importa el orden, pero quiero que se respete en este caso el orden de los campos. Preparación. Precio de venta y unidad medida.
presentación. Usa ingrediente, que sería un SN, un char de 1. Profesor, que vos le pasas en el form, eso después vas a declarar en tu vista, ¿verdad? Como ID. Así mismo, en realidad como name. Eso. Pero lo que nosotros siempre, por buenas prácticas, lo que acostumbramos a hacer es cuando tenemos un elemento HTML, como name le ponemos X y como ID le volvemos a poner X. O sea, name y ID siempre llevan el mismo valor y son atributos irrepetibles dentro de ese documento, no deberían repetirse. La clase sí es algo que le puedo asignar a n elementos dentro de mi documento. Cuando hacemos referencia a campos, a nombres que estoy recibiendo desde un formulario, en realidad me estoy refiriendo a la propiedad name. Pero cuando dentro de código JavaScript o jQuery específicamente hago referencia a un nombre, me estoy refiriendo al ID. Sí, entiendo, profe. Gracias. Luego de usa ingrediente, viene activo. Le vamos a llamar del lado de la vista estado. Creo que luego venía existencia. Y me faltó categoría. Hasta acá ya tengo asignado los valores para cada una de las propiedades, excepto el ID que se va a estar generando solo. Seguidamente, lo que tengo que hacer es invocar a su método insertar. Y una vez insertado, vamos a retornar lo siguiente. Vamos a redirigirnos a la acción index. Va a volver acá. Va a recuperar de vuelta todos los registros y va a mostrar ya una vista actualizada. Luego creo la acción para editar un registro que se va a llamar edit. Va a recibir un ID. Y básicamente va a hacer esto. Voy a copiar todo esto. ¿Por qué? Porque la acción edit me va a estar retornando también una vista que sería un formulario para mantener los campos de la tabla producto, y es por eso que le tenemos que pasar la lista de categorías, porque hay un combo que maneja las categorías, y le tenemos que pasar la lista de unidades de medida porque hay otro combo que maneja las unidades de medida. ¿Qué me falta hacer acá? Crear un objeto producto, porque cuando nosotros estamos haciendo referencia a esta acción, nosotros vamos a presentar un formulario, pero ese formulario ya tiene que estar completado con los datos de ese producto cuyo ID recibimos acá. Entonces, para ello, voy a crear acá una variable llamada de producto. Luego, a esa variable, hasta ahí un producto vacío, yo le voy a asignar lo siguiente. De producto, punto, recuperar registro. Y si se fijan, recuperar registro recibe el ID y me termina devolviendo un objeto del tipo producto. Entonces,
ese ID yo lo tengo acá, por eso es que pongo. Y finalmente lo que tengo que pasarle a la vista es el modelo. Mi modelo en este caso es producto, mi objeto de la clase producto. Entonces cuando le digo return view, aprovecho y le paso mi modelo de producto. ¿Qué logro con eso? Que del lado de la vista yo puedo hacer referencia a @model e ir completando cada uno de los campos del formulario HTML. Luego que el usuario hace todas las modificaciones, eso nosotros lo vamos a recibir mediante el método post. En una sobrecarga de lo que sería el método edit, pero esta sobrecarga no recibe un ID, sino recibe los datos de un formulario. ¿Qué vamos a hacer ahí? Básicamente sería todo esto. Creamos un objeto de tipo producto, le asignamos todos los valores que recibimos desde el formulario. Obviamente debería cambiar el nombre del método, no estoy queriendo insertar acá, sino que estoy queriendo actualizar. Y lo más importante es que cuando yo estoy queriendo actualizar, necesito actualizar un solo registro nada más. Y esa actualización nosotros la tenemos mediante el ID. Y si se fijan, el ID no lo tenemos. Dice desde código hasta existencia. Quiere decir que yo acá tengo que recibir también desde el formulario el ID de ese producto, de manera que actualizar pueda actualizar ese ID en específico. Entonces acá le voy a agregar producto ID y eso también va a estar viniendo desde el formulario. Producto, le puedo llamar así, producto ID. Me falta una acción más como para completar todas las acciones de mi controlador y sería la acción para eliminar, que va a estar recibiendo un ID donde yo voy a crear un objeto del tipo producto. A ese objeto vacío hasta ahí le voy a asignar a su propiedad producto ID el ID que recibí acá como parámetro. Seguidamente puedo hacer uso de su método eliminar. Y como en teoría ya se eliminó sin ningún problema, yo devuelvo lo siguiente, una redirección a lo que sería la acción index. Y con esto tengo todas las acciones de mi controlador y quedaría preparar lo que corresponde a las vistas. Pregunto, ¿hay dudas hasta acá? ¿Qué no les quedó claro con respecto a lo que sería, en este caso que comenzamos de la parte de controladores, porque lo demás fuimos agregando de materiales de la clase? ¿Hay alguna duda con respecto a alguno de estos métodos, alguna de estas acciones? Profe, lo que se refiere a la función de create, ahí en el Sí, view data de unidades de medida, porque ahí ya no hizo falta crear también un data table. En lo otro sí creábamos. claro, claro. Esto es como para tener una alternativa. Y bueno, pero también se dan ciertas condiciones. Vamos a explicar. Como hacíamos anteriormente, como dice el compañero, eran estas 4 líneas. Después esto en realidad se redujo a 3 líneas, porque, vuelvo a repetir, categoría fue el primer mantenimiento que nosotros hicimos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me voy a lo que sería el desarrollo
de la clase categoría de aquella vez, teníamos estas acciones: recuperar categorías, recuperar una categoría, insertar, modificar y eliminar. Son las 5 acciones que nosotros manejamos. Sin embargo, ninguna de ellas estaba declarada como shared. ¿Qué implicaba eso? Que yo tenía que crear un objeto del tipo categoría para hacer uso de alguno de estos métodos. Sin objeto instanciado, sin objeto creado, yo no iba a poder hacer uso de ninguna de estas acciones. Ya con el correr de las clases nos metimos a lo que fue el desarrollo de usuario. Y si se acuerdan, entre todas las acciones de usuario, aparecía, por ejemplo, que el método recuperar registros de usuario, que me retornaba la lista de usuario, fue implementado como shared. ¿Qué implicaba eso? Que yo ya no necesitaba crear un objeto del tipo usuario. No, solo me bastaba con llamar a la clase, según se ve acá, se llama usuario. Entonces, yo lo único que tenía que hacer era invocar a la clase o llamar a la clase usuario, punto, y seguidamente invocar o usar su método a nivel de clase. En este caso, recuperar registro de usuario. Entonces, la codificación a mí ya de lo que sería del lado del controlador era un poquito más corto, porque podíamos hacer esto. Vamos a suponer de que esto era para usuarios. Poner nombre de la clase, ahí va a ir usuario, punto, nombre del método shared. En este caso, ya trabajando con lo que sería la clase unidad medida, que fue lo que agregamos hoy, si se fijan entre todos los métodos, el único método que fue implementado como shared, método que hace que yo no tenga que crear un objeto, solo poner la clase, punto, el nombre del método, en este caso es recuperar registro unidad medida. Entonces, esta implementación, esta forma de haberse implementado este método, a mí me permite hacer esto. ¿Qué hago? Pongo el nombre de la clase. No creé ningún objeto, solo puse el nombre de la clase. Puedo probar acá, unidad medida. Punto. Y si se fijan, me da como sugerencia de código o me permite hacer uso de métodos que fueron declarados como shared. Entre los 5 métodos, perdón, 4 métodos, insertar, eliminar, modificar y recuperar registro unidad medida, son 5 en realidad. El único que fue implementado como shared es este. Entonces, por eso yo pude hacer esto. Nombre de clase, punto, método shared que quiero usar, que sería recuperar registros unidad medida. ¿Y qué pasa? Que si escribíamos el código hasta acá, lo que teníamos era un data table. ¿Por qué? Porque si se fijan, recuperar registro unidad medida devuelve un data table. Y como nosotros no le asignamos un data table directo a la unidad medida, lo que hacemos siempre es cargar el data table y luego convertir el data table a lista mediante el asEnumerable. Eso es lo que yo hice acá. Clase, nombre del método shared, hasta acá es un data table. No era válida la asignación. Pero ese data table convertido en lista, sí, ya terminaba generando una asignación válida. ¿Podía hacer esto así? Sí, porque yo podía crear un DT unidad medida, cargar ese data table y luego asignarle datatable.asEnumerable a mi viewData unidades medida. ¿Es válido? Sí. Esto es para que vean nomás que todo eso se podía hacer directamente en una sola línea. Una forma más directa sería. Una forma más directa, así mismo. Y eso mismo podríamos, por ejemplo, implementar ahí en el index, profe. Sí, también, porque en este caso, por ejemplo, sería, si yo me voy a lo que sería recuperar registros productos, es también un método shared. Entonces, pues, viéndonos a ese ejemplo, quedaría así. Y vamos a comentar todas estas líneas
y va a quedar viewData sería productos y yo pongo el nombre de la clase, punto, método a nivel de clase, método compartido, método shared, ¿sí? Y en este caso, yo ya sé que es un data table, finalmente mi data table lo convierto a lista. Entonces, estas tres líneas quedarían así. Es lo mismo. Un ratito. Es lo mismo también en el examen, es lo mismo también en sus trabajos. Esto no podíamos aplicarlo a categoría y vuelvo a explicar que era por la razón de que recuperar categorías no era shared. Entonces ahí sí me vi obligado a crear un objeto categoría para poder hacer uso de su método recuperar categoría. No sé si quedó claro eso. Sí, se entiende, profe. Ya, entonces esto es lo que nosotros ya manejábamos en cuanto a controladores, específicamente en cuanto a acciones para hacer el mantenimiento de una tabla. Es lo que ya veníamos manejando. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo pasarle viewData, cuándo le pasamos viewData, cuando tenemos combos que manejar del lado de la vista. Entonces, ya teniendo nuestro controlador listo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar hoy con lo que sería el index. Ya para poder incorporarle también el plugin Data Table a la tabla que vamos a estar creando ahora. Entonces le vamos a dar clic derecho, agregar vista. Y acá también van a ver esto en el video, que nosotros dijimos que todas nuestras páginas ya van a hacer uso de nuestra plantilla. La vista se va a llamar index, entonces yo a partir de ahora, cada vez que voy a crear una vista, voy a marcarle esta opción que dice usar página de diseño, que fue lo que habíamos visto. La clase pasada fue página de diseño. Sí, la clase pasada. Así mismo, o sea, desde la clase pasada que usamos plantilla, entonces a partir de ahora, cada vez que ustedes agregan una vista, le van a marcar esta opción, van a dar acá a buscar. Nosotros lo teníamos dentro de la carpeta vistas, dentro de la carpeta plantillas y acá aparece mi plantilla. Entonces le doy a aceptar, agregar. Esto anteriormente lo hacíamos manualmente, agregando esta dirección acá. Esto ya para que vean que al momento de crear la vista ya pueden asignarle una plantilla. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear acá un div. ¿Por qué creamos directamente ya el div sin el hit, ni el body, ni nada de eso? Porque todo eso ya está dentro de la plantilla. Acá ya va directamente el contenido. Entonces vamos a crear un div con la clase row, tipo fila. Vamos a crear otro que va a ser en este caso el tipo columna. Vamos a ponerle 8. Luego voy a agregar una etiqueta H3. Y dentro de esa etiqueta H3 voy a agregar una etiqueta A, como para tener lo que siempre tenemos encima de nuestra tabla, que sería el enlace para crear un nuevo producto. Entonces yo le voy a asignar acá nuevo producto.
voy a agregar una etiqueta, una clase Bootstrap, que podría ser el botón primary o este tipo de botón. Y lo más importante a mi etiqueta A es justamente agregarle la dirección de lo que va a estar ejecutando, ¿verdad? En este caso, iría a producto barra create. Ese enlace nos debería llevar al controlador producto, específicamente a la acción create. Luego de haber preparado eso, voy a agregar otro div. También va a ser de la clase row. Dentro voy a agregar un div que va a ser de la clase columna. Y en este caso quiero que en todos los tamaños de pantalla tenga o ocupe las 12 columnas del Bootstrap. Ahí. Seguidamente voy a crear otro div que va a ser el contenedor finalmente de la tabla que nosotros vamos a armar. En este caso va a ser un div que va a usar una clase Bootstrap que dice Table Responsive, de manera que se pueda adaptar al tamaño de la pantalla. Y acá es donde nosotros vamos a armar finalmente nuestra tabla HTML. A esta tabla le vamos a agregar primeramente, porque a partir de hoy quiero agregar el plugin Data Table. No me tengo que olvidar de asignarle el ID. ¿Qué ID le voy a asignar? Mi tabla. Mi tabla. Y luego le podemos asignar las clases Bootstrap que ya veníamos asignándole. Por ejemplo, el tema del borde, el table hover también, stripe de manera que cambie de color entre cada una de las filas, o por lo menos de forma intercalada. Ahí ya tengo lo que sería la estructura de mi tabla que voy a armar ahora. Creo que en la clase pasada también ya nos encargamos de señalar dentro de la tabla cuál va a ser el encabezado y cuál va a ser finalmente el body o cuerpo de la tabla. Entonces acá irían las filas, o una fila en este caso, que va a ser la fila que va a contener los títulos de mi tabla. Luego vienen ya las columnas. Entonces, si mal no recuerdo, eran 9 columnas. Más una columna más para las acciones de modificar y eliminar. Entonces, iría acá a código. Nombre. Preparación en realidad ya es un texto más largo, entonces no conviene. Podemos mostrar también la tabla, pero no conviene. Eso sería del tipo memo, entonces vamos a omitir poner eso en la tabla y mostrar esos campos ya dentro del formulario en sí. Entonces paso directamente a lo que sería costo y precio de venta. Unidad medida.
presentación es lo mismo, también se maneja con un campo del tipo memo, entonces vamos a omitirlo dentro de la tabla, pasamos a usa ingrediente. Activo. Categoría y existencia. Finalmente, la columna que va a hacer referencia a los botones para modificar y para eliminar. Ahora vamos a agregar lo que sería el cuerpo de mi cuerpo o contenido de mi tabla con la etiqueta tbody, y a partir de acá es donde tenemos que empezar a leer o armar las filas de forma dinámica. Entonces vamos a hacer lo siguiente: arroba para poder escribir dentro de mi HTML código Visual Basic. Hacemos un for each donde vamos a recorrer una colección. Específicamente esa colección es el view data llamado productos, creo que así le llamamos, productos. Entonces me arma esta estructura for. Entonces a medida que voy recorriendo se va a estar dando este ciclo. Entonces dentro de ese ciclo lo que tendríamos que hacer es agregar las filas. Entonces voy a agregar una etiqueta tr, sería el tipo fila, y acá vamos a estar agregando las columnas. Acá voy a recuperar lo que está en ese momento en lo que sería la variable ítem, pero como ítem hace referencia a una fila, tiene n columnas, yo voy a recuperar el campo código. Voy a ir copiando, serían 9 opciones. Profe, ¿este TD que quedó arriba libre está usando para algo? ¿Cuál? Este TD que está libre. Sí. Sí, siempre le agregamos una columna más que en realidad no completamos acá, pero para que coincida la cantidad de columnas, porque finalmente dentro del cuerpo siempre agregamos una columna donde va el botón para modificar y el botón para eliminar. Ah, ok. Entonces acá tenemos código, seguidamente viene nombre, costo, precio, venta. Si se fijan acá yo puse todo junto, no como lo venía preparando en el controlador para recibir, pero que sería de otra vista. ¿Y por qué le puse acá todo junto? Porque yo sé que al mirar el diseño de esta tabla, el procedimiento que carga ese data table va a tener en cuenta estos nombres. Y si se fijan, el nombre del campo no es precio-venta, sino es precio-venta, todo junto. Entonces, por eso tuve que poner de esta manera. Después viene unidad medida. Unidad medida. Sí, mal creo. Ahí, unidad medida. Ahora la pregunta es, ¿por qué no pusimos unidad medida ID? Pasa que yo voy a hacer uso del procedimiento SP consultar productos, o sea, no yo, sino el método de la clase. Entonces, ¿qué pasa? Que esto recibe o devuelve acá todas estas
columnas que ustedes ven acá, desde producto ID hasta existencia. Pero en realidad yo, aparte de devolver esos campos, estoy devolviendo la descripción de la unidad de medida y tiene como campo de salida unidad medida. Entonces voy a mi código y acá me falta un guión bajo porque yo voy a hacer referencia a esa columna de vuelta en ese caso por el procedimiento que carga el data table que lo recibimos acá en el view data producto. ¿Eso quedó claro? Pero ahí importa la mayúscula y minúscula. No, no importa, no es case sensitive. No distingue entre mayúscula y minúscula. Okay. Y va a ser otra la historia. Ustedes si quieren modificar este procedimiento, pueden dejarlo así. Entonces, ¿qué implica eso? Que acá lo van a tener que recibir así. No hay una sola forma de hacer, sino que depende de cómo se implementaron, en este caso, los procedimientos almacenados. Por eso tengo que dejar atrás así. Luego de unidad de medida viene ingredientes, que según se ve acá dice usa ingrediente. Usa ingrediente, activo, categoría, no es categoría ID, sino me estoy refiriendo a este elemento. Quiero la descripción ahí. Y finalmente el campo existencia. Luego de haber completado esas 9 columnas, me falta la columna donde voy a tener mis etiquetas A, que van a estar, en este caso, sirviendo para modificar y para eliminar. Entonces, en este caso, esto iría a producto, que sería el controlador, edit, que sería la acción, y luego yo recupero ítem, específicamente el campo producto ID. Producto ID. Devuelvo también por este procedimiento porque acá primero devuelve todas las columnas originales de esa tabla más 2 columnas que nosotros agregamos mediante los join que ven acá. Entonces queda ahí producto ID. Esto, según otros ejemplos, acá llevaba un texto que decía modificar. Y también le vamos a agregar una clase de Bootstrap que va a ser del tipo btn. btn info la vamos a agregar. Eso solo es para la apariencia del botón. Y luego agrego otra etiqueta. Que en este caso va a ser lo siguiente. href va a tener JavaScript. 2 puntos y va a hacer referencia a una función JavaScript llamada eliminar. Luego yo hago referencia a ítem y a eliminar le quiero pasar el producto ID, con lo que cierro el paréntesis que abrí acá, cierro acá. ¿Qué va adentro? El ID del producto en ese momento, 1, 2, lo que sea. Finalmente le voy a agregar también una clase de Bootstrap. Y sería acá eliminar. ¿Qué le falta a lo que sería mi vista? En teoría acá ya cargamos todas todos los registros de la tabla producto. Me falta agregarle esta función JavaScript que todavía no tengo acá. Entonces eso nosotros lo teníamos en usuario, lo teníamos en la vista de index de usuario. Puedo copiar ese código porque va a ser el mismo.
que sería básicamente esta función JavaScript. Entonces voy a mi index actual y acá en la parte de abajo de mi documento HTML agrego mi script para manejar código JavaScript que hace referencia a una función eliminar, es la misma, eliminar, pregunta si estamos seguros. En ese caso, él le asigna como parámetro el ID que recibió, que sería este ID que se ve acá. Finalmente hace una petición AJAX, donde invoca en este caso al controlador producto, específicamente a la acción delete, producto / delete. Entonces ahí ya está preparada mi vista. Vamos a verificar hasta acá para ver si todo salió bien con lo que sería la vista index de mi mantenimiento para la tabla producto. Como no tenemos todavía el atajo acá, vamos a agregarle después a la plantilla. Vamos a tener que escribir acá en la barra de direcciones, invocar al controlador producto. Y en este caso ya me aparece mi tabla. Yo tengo un solo producto por el momento. Y si se fijan, como le asignamos a esa tabla el ID mi tabla, y como en la plantilla habíamos puesto todo ese código que iba a agregar el plugin Data Table, ya tenemos de esta manera lo que sería nuestra vista index para la tabla producto. Entonces funcionó. Otra cosa que van a estar viendo en el video es que podemos hacer uso de una etiqueta HTML llamada spam, que sería como un recurso en línea. Por ejemplo, acá teniendo lo que sería la etiqueta A, que me permite a mí dar de alta un nuevo producto, llamar por lo menos al formulario. En este caso acá aparece el texto que dice nuevo producto, ¿sí? Entonces, dentro de lo que sería este espacio, acá en medio de todo esto, yo puedo poner una etiqueta llamada spam, a la cual le voy a poder, en este caso, agregar una clase Bootstrap. Y hay varias clases Bootstrap que comienzan con Glide Icon,
que hace referencia a iconos ya predeterminados que yo solamente debería invocar. En este caso vamos a ponerle el icono para agregar, sería el plus, y vamos a probar. ¿Hay alguna duda hasta acá? Vamos a llegar hasta lo que sería el desarrollo de la vista index. Entonces, en la siguiente clase vamos a estar siguiendo con la parte de la vista create y la vista para editar, que básicamente es una copia, con la diferencia de que siempre acostumbramos o sea, no estamos obligados a llenar todos los controles de acuerdo al modelo que nosotros recibimos en esa vista edit. ¿Dudas hasta acá? Profe, eso href de edit y eliminar, eso funcionarían igual si es que están fuera del port. Voy a revisar un ratito. Voy a poner acá mientras producto. Serían las etiquetas para modificar y eliminar, me dicen. Sí, porque veo que están dentro del for. Que serían estas. Sí, Sí, pasa que nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Si tenemos 10 filas en la tabla categoría, este ciclo se da 10 veces. Entonces va agregando una fila y por cada fila nosotros agregamos el botón para modificar y un botón para eliminar. O sea, esto adrede está dentro del for. Si te fijas, está dentro. sí. O sea, no, por ejemplo, si es que yo quiero editar algo y esos href están fuera del for, no va a pasar nada. Claro, ahí ya depende. Ah, claro, vos estás preguntando si está fuera, porque en este caso está dentro. Sí, sí. Claro, en ese caso tendríamos que ver una forma de identificar qué fila vos estás queriendo modificar, ¿no? En este caso, por eso es que adrede se puso adentro, porque me va a estar creando N botones, pero cada botón va a estar teniendo una dirección diferente. ¿Por qué? Porque la dirección también se arma de forma dinámica. Todos van a apuntar a producto edit, pero el ID que se le va pasando es lo que va a ir cambiando. Si vos haces esto afuera, tendrías que ver una forma de poder pasarle a cada una ID dependiendo de qué registro, por ejemplo, está seleccionado en la tabla. Por eso está un buen modelo, porque nos olvidamos de cómo recuperar el ID, qué registro está seleccionado, nos olvidamos de todo eso, creándole a cada fila su propio botón. Entiendo, profe. Gracias. Entonces, lo que acabo de agregar, si se fijan, el spam, que sería como un recurso en línea, en medio de cualquier cosa, yo puedo agregar spam, que fue, que fue lo que hizo posible este icono que ven acá. Nuevo producto, y antes de la palabra nuevo producto aparecía un spam, al cual yo le agregué una clase de Bootstrap que hace referencia a un icono predeterminado que sería el plus, el más. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Básicamente lo que hicimos hoy fue a nuestras tablas dinámicas, lo más importante del plugin, estaba diciendo que a nuestras tablas dinámicas, a partir de hoy le vamos a estar agregando un plugin llamado Data Table, que ya nos da todas estas funcionalidades. Una de las cosas más importantes, justamente aparte del buscador, es la posibilidad de ordenar los datos. Una vez que ustedes tengan varias filas acá, ya toda la programación ya para ordenar los datos ya fue hecha en el plugin. Entonces ellos ya nos ponen a disposición dentro de los títulos la posibilidad de poder ordenar los registros por cualquiera de las columnas. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo no les quedó claro? ¿Mostramos de vuelta? Por mi parte, no, profe. ¿Los demás?
No, profe. Ya quedó claro entonces. Como les dije, vamos a llegar entonces hasta acá. Sería hasta lo que sería la vista del mantenimiento de producto. La vista índice del mantenimiento de producto. ¿Qué nos va a faltar para continuar con este desarrollo? La siguiente clase sería ya las vistas create y la vista index. ¿Está bien? Bueno, entonces antes de terminar la clase vuelvo a preguntar si tienen alguna duda, alguna consulta y terminamos. Sí. Ya. Bueno, llegamos hasta acá entonces, gente, ¿sí? Bueno, vean otra vez el video de la grabación de la clase y ya si quieren adelantar algo de lo que sería la continuación de la clase, todo el mantenimiento completo está en los videos originales de desarrollo de la clase. Vamos a estar hablando la otra semana entonces. Buenas noches.